Contesta esta pregunta. ¿Las historias de Batman deben ser oscuras o coloridas? Lo más seguro es que hayas contestado que deben ser oscuras, ya que la mayoría de las adaptaciones que vemos del personaje son así. Tim Burton fue elogiado por su versión oscura de Ciudad Gótica. Batman, la serie animada, era tan oscura que tenían que dibujarla sobre papel negro en vez de usar papel blanco. Christopher Nolan nos trajo una trilogía con un Batman muy realista hundido en una ciudad corrupta. El Batman de Snyder era tan oscuro que incluso marcaba a los criminales, y The Batman presenta a Riddler como un criminal perturbado parecido al Zodiaco. Si te fijas, hay una tendencia clara aquí, pero hay un lado de Batman que frecuentemente olvidamos. Una de las versiones más icónicas del personaje es la de Adam West, quien tuvo un show tan exitoso que se convirtió en el referente de Batman a nivel mundial. Es decir, durante muchos años cuando mencionabas a Batman, la gente se imaginaba algo similar a Adam West. Este estilo colorido de Batman no comenzó con el show de Adam West, sino que tiene un precedente en los cómics de los 40s y los 50s y posteriormente fue retomado por algunas películas animadas y sobre todo por la caricatura Batman el Valiente, una de las mejores adaptaciones en la historia del personaje. Esta caricatura es divertida, ingeniosa y a pesar de que usualmente tiene un enfoque más ligero y cómico, tiene algunos capítulos que lidian con la muerte, reinventa de manera magistral algunos de los personajes menos utilizados de DC y tiene uno de los mejores cierres en la historia del Caballero de la Noche, en donde Batman se da cuenta de que se trata de un producto ficticio. Lo cual nos dice que no todas las buenas historias de Batman tienen que ser oscuras. Esta caricatura solo duró 3 años, pero es una verdadera joya de la cultura pop. ¿Qué es lo que la hace tan especial? De eso vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Batman el Valiente muy, pero muy en serio. De verdad estoy muy contento de hablar de esta serie. Batman the Brave and the Bold, o Batman el Valiente como lo conocimos en Latinoamérica, fue una caricatura transmitida entre el 2008 y el 2011 que nos presentaba un enfoque más ligero y cómico de Batman. El concepto central de la serie era que Batman uniera fuerzas en cada capítulo con otros héroes del universo DC, particularmente con aquellos que regularmente no veíamos en otras adaptaciones. Este concepto deriva de la línea de cómics de Brave and the Bold, un título de DC que frecuentemente presentaba colaboraciones. De hecho, este título es tan importante que aquí aparecieron por primera vez equipos como la Liga de la Justicia, el Escuadrón Suicida e incluso una versión beta de los Jóvenes Titanes. Lo que DC quería hacer a través de este cómic era presentarnos a personajes poco conocidos a través de otros más populares, particularmente usando a Batman porque pues es Batman. Y es que, tal y como en la caricatura, muchos ejemplares usaron a Batman para contarnos historias de otros héroes como Plastic Man, Flecha Verde o Wildcat. De hecho, los héroes que más colaboraron con Batman en estos cómics fueron los que la caricatura presentó más a menudo, y es por eso que muchos capítulos giran alrededor de estos personajes. La caricatura también se enfocó en contar historias de versiones menos conocidas de héroes muy conocidos como Flash, ya que nos presentaron a Jay Garrick, y Linterna Verde, ya que veíamos a Guy Gardner en vez del típico Hal Jordan. No solo eso, sino que también vimos a Batman unir fuerzas con otros íconos de la cultura pop como Scooby-Doo, Weird Al Yankovic e incluso el Fantasma del Espacio, con todo y la voz original del actor. Batman el Valiente entonces es una excelente manera de conocer este lado de DC Comics que regularmente no vemos brillar. Pero bueno, ¿de dónde sale este enfoque más colorido de Batman? Spoiler, comenzó mucho tiempo antes que la serie de Adam West. A pesar de que Batman en su primera aparición comenzó siendo un detective oscuro, este enfoque fue suavizado poco después, ya que la mayoría de los lectores eran niños. Es por eso que su traje se volvió más colorido, sus aventuras se alejaron más de los misterios y entraron más en el terreno de la ciencia ficción y, en general, se le dio un enfoque más optimista. Cabe aclarar que Batman no fue el único superhéroe que tuvo este tipo de cambios. Todo esto forma parte de lo que se conoce como la Edad de Plata de los cómics, una época en la que el final de la Segunda Guerra Mundial, la quema masiva de cómics y el interés por la ciencia y la radiación impactaron las historias de los cómics. Y sí, como te podrás dar cuenta, Batman el Valiente hace referencia directa a esta época de los cómics. Primero por el tipo de historias que cuenta, pero también podemos verlo en otros detalles como la elección estética. Es por eso que varios de los diseños que vemos en la caricatura son aquellos que se usaban en esa época, desde el vestido largo de Catwoman hasta este look sin barba que antiguamente usaba el personaje de Flecha Verde. Sin embargo, la serie los combina con otros elementos más modernos de los cómics, como el hecho de que nos presenta al Escarabajo Azul de Jaime Reyes, un personaje con un diseño mucho más actual. Por cierto, si te interesa esto de las épocas de los cómics y cómo es que los fenómenos sociales han influido en sus historias, te platico que pronto voy a tener un curso vía Zoom de la historia de los superhéroes. Son 8 horas de curso en los que vamos a platicar en vivo de estos temas. Vamos a hablar de cada una de
de estas 5 épocas de los superhéroes, los fenómenos sociales que influyeron en las historias y vamos a analizar grandes cómics que son considerados legendarios, desde The Dark Knight Returns hasta Civil War. Son 4 sesiones de 2 horas cada una. Comenzamos el 3 de febrero a las 7 p.m. hora México y el curso cuenta con infografías, una guía de lectura para que sepas cuáles son los cómics más representativos de cada época y todos los videos grabados del curso. Al final puedes presentar un ensayo para que yo te lo revise, obtienes un diploma y tendremos una pequeña convivencia virtual para celebrar que terminamos el curso. Si estás interesado, voy a dejarte un link en la descripción para que te inscribas y un cupón para que tengas el 25% de descuento. Este cupón solo estará disponible por poco tiempo más, así que aprovecha. Si tienes dudas de horarios, métodos de pago, el temario, etc., mándame un correo a esta dirección que yo personalmente los estaré contestando. Así que bueno, espero verte ahí. Ahora sí, sigamos con Batman. La persona más importante detrás de la caricatura Batman el Valiente se trata del productor James Tucker, un verdadero geek que se la pasó toda su niñez leyendo DC Comics y siendo fan del show de Adam West. Según lo que los escritores del show cuentan, fue él quien desarrolló todo el concepto de la serie, y su idea era que Batman el Valiente tuviera esta influencia de la estética camp que vimos en la serie de Batman 66. Pero bueno, ¿a qué se refiere este concepto? La estética camp es un concepto que vinculamos frecuentemente con las adaptaciones más coloridas de Batman, como aquellas que vemos en la caricatura Batman el Valiente o el show de los 60s protagonizado por Adam West. Este concepto comenzó a usarse desde el siglo XVII para referirse a algo que tuviera cierta teatralidad, exageración e incluso se le vinculó con la subcultura queer, pero el camp como lo conocemos hoy en día y como lo vemos utilizarse en Batman es muy bien definido por la crítica de arte Susan Sontag, quien en su ensayo sobre el tema dijo que se trata de una seriedad que falla, un gusto por lo andrógino, el amor a lo exagerado, algo con gran ambición que termina yendo demasiado lejos. Con este concepto en mente, creo que podemos entender muy bien por qué llaman a este Batman campy, ya que lo vemos como este personaje que exagera a la hora de ponerle el prefijo Batty a todo, alguien que tiene gadgets sumamente específicos como el Batispray antitiburones para situaciones que resultan muy poco probables y, a final de cuentas, un personaje que se toma a sí mismo demasiado en serio, a pesar de que las situaciones a su alrededor pueden parecernos absurdas o ridículas. Pero ojo aquí que el Batman de Adam West es mucho más que un simple chiste. Nosotros como adultos lo entendemos como un chiste irónico, sin embargo, Adam West interpretaba tan bien a este personaje que los niños lo veían como algo serio y heroico, algo que han dicho escritores como Grant Morrison y James Tucker, quien produjo Batman el Valiente con este tipo de estética, pero cuidando que Batman no quedara en ridículo, sino que siempre fuera este personaje que se veía cool a pesar de que su entorno podía resultar absurdo. Es por eso que en esta caricatura vemos a Batman decir frases cursis antes de pelear contra los criminales, como el hecho de referirse a sus puños como los martillos de la justicia o decir que el martillo de la justicia es unisex cuando golpeó a un criminal trans en un capítulo. O sea, ¿te imaginas una caricatura en la que Batman tiene un enfoque de comedia, números musicales, lo ponen en situaciones absurdas y aún así funciona tremendamente bien? Así era Batman el Valiente. O sea, esta caricatura tuvo un episodio musical que estuvo buenísimo, en donde vimos un villano llamado Music Meister, quien controlaba mentalmente a héroes y villanos para que cantaran y bailaran, ser derrotado por Batman utilizando un Bati Autotune con amplificador, y tuvo otro capítulo en donde la Liga de la Justicia se enfrentó a la Legión del Mal en un partido de béisbol. Pero lo interesante aquí es que a pesar de que las situaciones eran absurdas, Batman siempre salía bien parado. Por ejemplo, en este capítulo del béisbol, Batman logra derrotar a la Legión del Mal dándole un discurso inspirador a la Liga de la Justicia, diciéndoles que tenían la responsabilidad de enseñarle a los niños que, incluso en el béisbol, el bien siempre triunfa, y logra dar el home run final usando un bat que le regaló un niño. Este sí es un verdadero Batman. ¿Entiendes? Porque Bat es murciélago y Bat de Bat. Ay, ya, ni es mi chiste, me lo robé de la caricatura. Este enfoque es muy diferente al que vimos en otras producciones cómicas con Batman, como Lego Batman o Los Jóvenes Titanes en Acción, en donde la burla a menudo sí cae sobre el Caballero de la Noche. No creo que eso esté mal, simplemente ese no era el enfoque aquí. Y creo que esto es de lo mejor de la caricatura, que nos muestra enfoques diferentes. No solo de Batman, sino también de los otros personajes que salen con él. Los primeros episodios de la caricatura nos presentan algunos de los personajes que veremos de manera recurrente. Algunas versiones de ellos son bastante clásicas y estereotípicas, como es el caso del Escarabajo Azul de Jaime Reyes, cuyo conflicto básicamente es no saber si él está listo para ser un héroe, pero comienzan a ponerse interesantes con Plastic Man, quien es un ex criminal que fue atrapado por Batman, que frecuentemente tiene que luchar no solo contra el crimen, sino contra su propia ambición, lo cual lo impulsa a hacer cosas ilegales, y sí, también lucha en contra de su propia estupidez. También vemos que nos presentan a Flecha Verde como este personaje análogo de Batman que siempre está compitiendo contra él para ver cuál de ellos es un mejor héroe.
Aquí, sin pena, nos muestran que Flecha Verde tiene casi todos los gadgets de Batman, con la diferencia de que parecen flechas en vez de murciélagos. Y esto es muy divertido porque en los cómics de la Edad de Plata básicamente este era el caso. Flecha Verde no tenía una personalidad definida más allá de ser el Batman verde, el Batman con flechas. Otra adaptación muy interesante es la de Aquaman, quien es este héroe que es capaz de encontrar una gran aventura en cada pequeño detalle de la vida. Alguien que disfruta tanto del heroísmo que se la vive posponiendo las vacaciones con su familia y en sus tiempos libres escribe libros de cómo es que derrotó a cada uno de sus villanos. Aquaman aquí es histriónico, siempre habla de manera exagerada, pero a lo largo de la serie también lo vemos cuestionarse qué es lo que realmente hace un héroe, pues, heroico. Pero una de mis adaptaciones favoritas de esta caricatura es la de Tornado Rojo. Aunque seas fan de los cómics, lo más seguro es que no hayas visto a Tornado Rojo en muchas aventuras, ya que regularmente es un personaje de relleno que vemos de fondo en algunos cómics. Sin embargo, su adaptación en Batman el Valiente es hermosa, ya que nos lo presenta como un androide fascinado con la experiencia humana, aunque no es capaz de comprenderla del todo. En su primer episodio, lo vemos buscando el espíritu navideño, una emoción humana que no es capaz de descifrar y una que Batman tampoco le ayuda a entender porque también le es ajena. Al final de este episodio, Tornado Rojo termina sacrificándose por la gente y llega a la conclusión de que este cosquilleo que sintió cuando casi muere se trataba del mítico espíritu navideño. Posteriormente, en otro capítulo, lo vemos creando a un androide a quien llama hijo, uno que sí es capaz de experimentar emociones, pero que finalmente termina siendo incapaz de lidiar con ellas, por lo que se convierte en un villano que Tornado Rojo se ve obligado a destruir. No vemos mucho más a Tornado Rojo en la serie, pero a mi gusto estas dos apariciones, en la que tiene ciertos tintes que lo vinculan con la historia de Pinocho o el hombre bicentenario, de verdad son de lo mejor que verás del personaje. Finalmente, el show nos presenta a un Batman muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Aquí, Batman tiene una personalidad seria, pero más ligera y que incluso tiene un sentido del humor. Es un héroe muy comprometido con su trabajo, pero no llega a ser obsesivo. Es renuente a la hora de trabajar con algunos héroes, pero al mismo tiempo se da la oportunidad de crear vínculos de amistad con ellos. Creo que esta es una de las versiones más emocionalmente saludables que he visto de Batman. Sin embargo, la serie va mucho más allá de eso. Batman el Valiente usualmente es conocida por ser una versión cómica y ligera de los mitos de Batman, pero si pones atención verás que hay muchos momentos de drama en esta caricatura. Un gran ejemplo de esto podemos ver en el capítulo Chill of the Night, en donde Batman logra dar, después de muchos años de búsqueda, con Joe Chill, el criminal que asesinó a sus padres en el callejón del crimen. Este capítulo nos muestra a Batman lidiando con un gran problema moral, ya que un ser llamado Spectre, quien básicamente es la personificación de la venganza divina, quiere que Batman cobre venganza por lo sucedido, deje a un lado sus principios y mate al criminal, mientras que otro ser llamado Phantom Stranger le aconseja a Batman no ceder ante sus impulsos. En este capítulo vemos a Batman viajar al pasado, encontrarse de nuevo con su familia y revelarle a Joe Chill que el pequeño niño al que dejó huérfano creció para convertirse en Batman. Este es de los mejores capítulos de la serie, no solo por su narrativa, sino porque nos demuestra el alcance emocional que esta serie era capaz de tener. La serie también tiene capítulos en donde lidia con la muerte y se nos dice que no todos los superhéroes regresan con vida de las misiones. Entre los personajes que mueren a lo largo de esta caricatura, encontramos a Ted Kord, Bestia Buana y a toda la Doom Patrol. Y este tipo de historias no es lo que se esperaría de una caricatura con este estilo. Finalmente, hay un personaje que solo podría funcionar en una caricatura como esta. Me refiero a Bat-Mite. Uno de los personajes más extraños de todo el Batverso sin duda es Bat-Mite, un ser interdimensional que tiene la idea de que es el mejor amigo de Batman, intenta ayudarlo y siempre termina empeorando las cosas y causándole problemas. Este personaje apareció durante la Edad de Plata de los cómics y está vinculado a versiones más ligeras del personaje. Pero sorprendentemente existe en el universo extendido de DC, ya que lo mencionaron en la serie de Peacemaker. Bueno, ya con todos estos cambios, quién sabe. ¿Sabes qué? No quiero hablar de ese tema. Sin embargo, la mejor versión de este personaje sin duda tiene que ser la de Batman el Valiente, ya que aquí es un fanboy que sabe que está viendo una caricatura de Batman y en sus apariciones hace grandes referencias a cómics históricos y a datos muy divertidos del Caballero de la Noche. Pero su aparición va más allá de las referencias. Él es la fuerza que finalmente acaba con Batman. En el último episodio de Batman el Valiente, Bat-Mite decide que ya tuvo suficiente de esta versión campy de Batman y que la única manera de hacer que la televisora comience a producir un nuevo show del personaje, uno que cuente con un enfoque más oscuro y realista, es cancelando Batman el Valiente primero. Para poder hacer esto, Bat-Mite altera la realidad y le cambia la voz a algunos personajes, le da a Batman gadgets y trajes que se nota que fueron puestos para vender juguetes, su propio Scrappy-Doo e incluso lo obliga a usar armas.
Cuando esto sucede, miles de espectadores comienzan a cambiar de canal y el show comienza a desaparecer. Afortunadamente, un personaje poco conocido de DC llamado Ambush Bug le ayuda a Batman a darse cuenta de lo sucedido, le ayuda a vencer a Gorilla Grodd y esto hace que el público regrese. Lamentablemente, esto no fue suficiente. Los ejecutivos del canal sí deciden cancelar el show y todo parece indicar que Bat-Mite se saldrá con la suya. Sin embargo, Ambush Bug le hace notar que personajes como ellos solo podrían existir en un show como Batman el Valiente, por lo que Bat-Mite al final también desaparece. Al final, Batman se da cuenta de que solo es un producto ficticio y observa cómo es que varias personas desmontan poco a poco el set de grabación de su Baticueva. Sin embargo, no lo toma mal y cierra el programa diciéndole unas palabras al público. And until we meet again, boys and girls, know that wherever evil lurks, in all its myriad forms, I'll be there with the hammers of justice to fight for decency and defend the innocent. Good night. Ver a Batman hablándonos y dándose cuenta de que él es un producto cultural es de mis momentos favoritos del Caballero de la Noche de toda la vida. Y con esto el show cierra de manera épica. Batman el Valiente puede ser desestimado fácilmente como una simple caricatura para niños, pero creo que es una de las adaptaciones más ingeniosas en la historia del Caballero de la Noche. Es un testimonio de que no todas las historias de Batman tienen que ser oscuras y cimentan al personaje como un icono de la cultura pop, con todo y lo que esto implica. Pero la verdad es que nadie define esta serie mejor que Bat-Mite, quien en su primera aparición en la caricatura dice algo muy cierto. La rica historia de Batman le permite ser interpretado de varias formas. Esta es una versión más ligera, pero ciertamente no es menos válida y fiel a las raíces del personaje que aquel vengador atormentado llorando por papá y mamá. Si aún no has visto Batman el Valiente, de verdad que te la recomiendo mucho. Es una serie que ha envejecido muy bien y si eres fan de DC te aseguro que la vas a disfrutar. También te dejo aquí con otros videos que tengo sobre Batman por si quieres seguir con este tema. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo Más Allá de lo Evidente.